ya hecha, si no queremos usar directamente transistores, que se llama driver L298N y es un doble puente H, ¿vale? Podemos conectar dos motores, ¿bien? El chip principal es el L298N, este que tiene el disipador, que veis con ese montón de patillas que tiene, y tiene una corriente de pico máxima de 4 amperios, pero la corriente de operación nominal o máxima correcta sería de 2 amperios. También tiene un corte de operación por sobrecalentamiento y una alimentación entre 5 y 35 voltios, ¿vale? El consumo de corriente es de 36 miliamperios y también dispone de unos diodos de protección, en este caso 8 diodos de protección contra sobrecorriente inversa, ¿vale? 4 para cada motor. Y bueno, pues las dimensiones las que veis ahí, 43 por 43 por 27, es bastante pequeñito, tiene una excelente inmunidad al ruido y está pensado para soportar dos motores DC o un motor paso a paso. Bien, vamos a ver las borneras y conectores del L298N. La primera la primera bornera designada con el número 1 tenemos un pin o un tornillito de VCC que podemos alimentar desde 6 a 35 voltios, un GND o masa y un pin de 5V, ¿vale? Que tiene un doble comportamiento, que se puede comportar como salida o como entrada. Ahora veremos el modo de funcionamiento. Jumper número 2, que es Enable A, habilitamos la salida Out 1 y Out 2, ¿vale? Para el motor 1. Si quitamos este jumper, deshabilitamos la salida Out 1 y Out 2, ¿vale? Con el jumper quitado podemos hacer lo siguiente, es que si conectamos al pin ENA, conectamos una salida de Arduino PWM, podremos controlar la velocidad del motor conectando en OUT1 y OUT2. De hecho, en el ejercicio de esta lección vamos a hacer precisamente eso. El pin 4 es Enable B, exactamente funciona igual que el Enable A, solo que para la salida Output o Out 3 y 4, que serían para el motor 2, ¿de acuerdo? Bien, los pines asignados con el número 3 tendríamos IN1, IN2, IN3 e IN4, ¿de acuerdo? Van pareados el IN1 con el IN2, bien. Según la combinación que pongamos, si ponemos 0,0 el motor parado, si ponemos 0,1 el motor gira en un sentido, si ponemos 1,0 el motor giraría en sentido contrario, ¿vale? Lo que debemos de evitar es poner ambos pines a 1, ¿vale? Por lo que hemos comentado anteriormente. Y los pines IN3 e IN4, pues exactamente igual, pero para el motor 2. Tiras de pines 5 o designados con el número 5 son puntos de 5 voltios y GND, ¿vale? Si en lugar de querer manejar este driver por software lo quisiéramos directamente manejar con hardware, en el caso de que tuviéramos motores que siempre van a girar en el mismo sentido y de la misma manera, pues simplemente podemos hacer unos puentes entre IN1 y VCC o IN1 y masa o I2 y masa. Y exactamente igual con IN3 y I4 y VCC y masa, ¿vale? Directamente pondríamos unos pines, directamente pondríamos ahí unos jumpers y dejaríamos los motores fijos para que funcionaran de una determinada manera, ¿de acuerdo? Hay modelos que no tienen esta tira de pines, pero bueno, este modelo en concreto que tengo yo por aquí sí los trae. Ahí son las bornes de conexión OUT1 y OUT2, son para el motor 1. Y los pines de la bornera 7 son el OUT 3 y 4, serían para el motor 2, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a conectar nuestros motores de DC. O si tenemos un motor paso a paso, conectaríamos dos a OUT 1 y OUT 2 y otros dos a OUT 3 y OUT 4. El número 8 es el regulador de tensión 7805 y luego el número 9 sería el circuito integrado L298N, que es el que lleva en su interior esos 8 transistores, ¿vale? Pero en un solo paquete, en un solo encapsulado, nos encontramos este L298N. Bien, el pin 10, que es el jumper JP01. Este jumper es muy importante. Cuando el jumper está puesto, podremos alimentar entre 6 y 12 voltios. Por lo tanto, por
VCC, el pin de 5 voltios del ítem 1 nos dará una tensión de salida de 5 voltios. Podremos alimentar, por ejemplo, nuestro Arduino, ¿vale? Como máximo 500 miliamperios. Es decir, cuando estamos alimentando mediante una fuente de alimentación externa entre VCC y GND, siendo esta tensión inferior a 6-12 voltios, el pin 5V nos da una salida de 5 voltios, que podemos aprovechar para alimentar nuestro Arduino. ¿De acuerdo? Cuando el jumper está quitado, podemos alimentar con tensiones superiores a 12 voltios, entre 12 y 36 voltios. ¿De acuerdo? En este caso, también debemos alimentar por el circuito, por el pin o por el tornillo 5V, debemos de alimentar con una fuente de alimentación externa de 5 voltios para alimentar la circuitería interna de este driver, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta eso, que si utilizamos una tensión superior de 12 voltios, debemos también utilizar una tensión de 5 voltios para alimentar algunos componentes de la circuitería de la placa. Bien. Hay que tener la precaución de no alimentar con más de 12 voltios el jumper que hay puesto, ya que podremos dañar la placa, ¿de acuerdo? Y el número 11, pues son el número 11 a ambos lados tendríamos los diodos de protección, 4 diodos a un lado y 4 diodos a otro, ¿vale? Para proteger sobre esas sobretensiones, sobrecorrientes debido a los bobinados del motor. Bien, vamos a hacer un ejercicio para ver el funcionamiento de esta placa, en el que vamos a conectar dos motores de DC y vamos incrementando la velocidad de uno poco a poco, desde 0 hasta que llegue a su máximo, para que gire desde 0 al máximo de velocidad. Cuando llegue a ese máximo, el motor 1, por ejemplo, se para, espera unos 500 milisegundos, y a continuación comenzaría el motor 2 a hacer lo mismo, a incrementar su velocidad desde 0 y llegar a un máximo. Cuando llega a su máxima velocidad, se vuelve a parar, espera y otra vez repite ciclo con el motor 1, luego motor 2, motor 1, motor 2, así, indefinidamente. Bien, el esquema de conexión. Bueno, pues aquí tenemos los dos motores que los conectaríamos en las borneras azules. Bien. Aquí hay que tener en cuenta que si nosotros ponemos a funcionar nuestro circuito y vemos que un motor gira en sentido contrario al que debería, tan solamente lo que debemos de invertir los cables y listo, ¿vale? En esta bornera aflojamos los tornillos, los cambiamos de posición y volvemos a apretar, nada más que eso. Bien, como ves hay un conector también para una fuente de alimentación externa, yo he usado de 7 voltios. Y la alimentación del propio Arduino la vamos a coger de la patilla 5V, que en este caso se comporta como salida, y nos daría alimentación para la placa de Arduino. Las masas, ambas masas deben ir unidas, la de la fuente externa y la de alimentación de Arduino, esto ya lo sabes. Y bueno, pues lo demás tenemos el Enable A, lo tenemos conectado al pin 9, que es un pin PWM, y el Enable B, ¿vale? Lo conectamos al pin 10, ¿vale? Estos son los pines PWM que se van a encargar de darle la información de la velocidad a la que queramos que gire, ¿vale? Incrementando esa tensión media continuamente, poquito a poco, desde 0 hasta el máximo, hasta el valor de 255. ¿Bien? Y luego simplemente tenemos... En el pin 2 vamos a conectar el IN1, luego el pin 3 al IN2, el pin 4 lo vamos a conectar al IN3 y el pin 5 lo vamos a conectar al IN4, ¿de acuerdo? Montaje sencillo y bueno, pues venga, manos a la obra. Aquí en principio pues simplemente defino en qué pines voy a conectar el IN1, el IN2, IN3, IN4, Enable A y Enable B. Enable A y B han de ser PWM. Aquí digo que todos esos pines van a ser salidas y simplemente luego en el loop hago un bucle for. Este bucle for, la única misión que tiene es hacer un incremento progresivo de velocidad. Lo que voy a ir haciendo es desde 0 voltios, 0,1, 0,2, así, poquito a poco, hasta que llegue a los 256.
Y entre medias, entre ese paso y paso entre cada ciclo del bucle for, vais dejando un pequeño retardo para que realmente se aprecie ese incremento de velocidad progresivo. Cuando termine ese bucle for, cuando salga de aquí, simplemente voy a parar el motor. Si os fijáis, aquí el motor va a girar en un sentido poniendo in 1 a high y in 2 a low, y aquí lo que hago es pararlo, pongo los dos a low, ¿de acuerdo? Dejo un pequeño retardo que no es necesario, simplemente porque me ha parecido bien entre un ciclo y otro, ¿eh? Y aquí comenzaría ya el motor 2, que hace exactamente lo mismo, pero si os fijáis aquí in 3 va a low y in 4 está a high, ¿de acuerdo? Cuando terminamos de este bucle for, ¿vale? Que es el que incrementa la velocidad para hacerla progresiva, lo que haremos pues in 3 a low e in 4 a low, con lo que pararemos el motor. Un pequeño retardo al igual que antes y ya está. Entonces, vuelta a empezar otra vez, comenzaría el motor 1. Aquí tenemos el montaje ya hecho que acabamos de ver en el esquema. Arduino, la placa L298, lo he alimentado con una fuente de alimentación externa y la alimentación de Arduino la voy a sacar de la placa, de la salida 5 voltios, y las masas deben de ir unidas, ambas, a la fuente de alimentación para que todo funcione correctamente. Dos motores, ¿vale? De continua, de los que se usan en robótica, ¿de acuerdo? Y además os he puesto un multímetro, en este caso voltímetro, para que veáis cómo se comporta la salida PWM y la tensión entre los extremos del motor. En este caso lo he puesto en este motor, ¿vale? Bueno, pues ya no nos queda nada más que darle a la fuente de alimentación y veremos cómo... ahí va. Escucháis un zumbido, es el motor intentando girar, aún no tiene tensión suficiente, ¿de acuerdo? Y veis cómo va subiendo la tensión en el voltímetro, poco a poco, hasta llegar alrededor de unos 5 voltios aproximadamente, ¿de acuerdo? Ya debe de estar al parar, se para y ya comienza el otro, con la vibración de que aún no puede, no es capaz de con esa tensión girar, y ya comienza a girar en sentido contrario, en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Ahí irá aumentando la velocidad poco a poco hasta pues llegar a prácticamente los 5 voltios, que es el máximo del PWM. Se para y comenzaría de nuevo el otro. ¿De acuerdo?